una proyección gradual de transmisión de energía, no abrupta, y que se da no como resultado del desplazamiento de la materia, sino como resultado del reacomodo de esta. A eso lo hemos llamado resistencia residual al arqueo, y eso lo hemos llamado continuidad en la transferencia lineal de la energía, y de allí salen lo que llamamos medios continuos. Y eso solamente se da en un suelo cuando el tamaño del clasto es de la grava para abajo. Y por eso a esos medios los llamamos suelos. Lo que nosotros llamamos suelo, técnicamente hablando, ¿sí?, es un medio continuo que, como resultado de su estructura física, permite la transferencia gradual de la energía y la disipación de esta como resultado del reacomodo de la materia. El reacomodo de la materia de un medio sólido lo llamamos consolidación. Es por eso que los suelos pasan por ese proceso gradual en el cual la materia se reacomoda y entonces experimenta un cambio de volumen asociado a un proceso de consolidación que tiene que ver con una proyección lineal de la disipación de la energía. Y eso es lo que específicamente llamamos medio continuo. Y solamente en esos medios, ¿sí?, los mecanismos de transferencia de energía se pueden cuantificar con ecuaciones analíticas. ¿Vamos bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, pues entonces, todos acá, un manto rocoso puede estar tan fragmentado y alterado que me puede dar clastos del tamaño de estos materiales. Y en ese momento, el manto rocoso se diseña como un medio continuo. Que claro, el término genérico de que el manto rocoso esté formado por estos clastos, por tamaños de estas partículas, ¿sí?, que esté tan fisurado, que tenga una infinidad de planos de falla, una infinidad de planos de discontinuidad, ¿sí?, y que me dé como consecuencia de esa infinidad de planos de fragmentación clastos muy pequeños, pues entonces el manto rocoso se diseña no como un medio fisurado, se diseña como un medio continuo, y que a ese medio continuo lo hemos llamado suelo. ¿Vamos bien? Sí, profesor. ¿Sí? Bueno, la solución matemática con el cual cuantificamos la transferencia de energía en los medios continuos, pues resulta de métodos numéricos. Es ahí donde utilizamos los métodos numéricos para cuantificar los fenómenos. Es ahí donde definimos con esas ecuaciones constitutivas, es ahí donde te cuantificamos bajo esas ecuaciones constitutivas, ¿sí?, hasta dónde se da el problema de inestabilidad del medio. Bueno, pero eso solamente lo hacemos si el manto rocoso quedó tan fisurado y tan alterado y formado por clastos de ese tamaño, de esos tamaños, a los cuales llamamos suelos. Bueno, pero el ámbito de estudio de esta materia no son los suelos. Los suelos ya los estudiaron ustedes en otras materias, ya vieron cómo se comportan, ya vieron qué ecuaciones hay, ya. ¿Sí? Pero mucho de lo que vimos en el concepto de definir el comportamiento mecánico de un suelo puede ser aplicable a un manto rocoso, ¿sí?, si es que el manto rocoso llegase a comportarse como un medio continuo. Ahora bien, los mantos rocosos o son medios continuos cuando son totalmente sólidos y masivos, es decir, cuando no están fisurados, o son medios continuos cuando están muy fisurados. Pero entre un manto totalmente sano y un manto completamente fisurado y alterado, existe una parte intermedia de fisuramiento. Esa parte intermedia de fisuramiento, ¿sí?, son medios que llamamos medios
discontinuos y que están formados por estos tamaños. Bueno, pues aquí, jóvenes, ¿sí?, cae el hecho de cómo diseño las condiciones de transferencia de energía y cómo modelo los mecanismos de falla en estos medios. Bueno, el estudio de la mecánica de rocas tiene que ver con clastos que son bloques de roca. Bloques de roca que constituyen medios fisurados, en donde ese medio fisurado lo llamamos macizo rocoso. Y es allí donde vamos a estudiar la mecánica de rocas. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Sí, profe. ¿Se entendió? Sí. Bien, jóvenes. Abundando un poquito más en estos conceptos, el manto rocoso, como resultado de un proceso de fisuramiento muy lento que llamamos intemperismo, o fragmentación tectónica, ¿sí?, pasa a convertirse de un manto muy extenso a un conjunto de bloques de roca. Los bloques de roca se fragmentan en tamaños de cantos, los cantos se fragmentan a su vez en tamaños de boleos, los boleos a su vez se fragmentan en gravas, las gravas en arenas y las arenas en limos. El clasto más pequeño que resulta de ese proceso de desintegración física de las rocas lo llamamos limo. Y el limo es la estructura más pequeña que puedo tener y que comúnmente lo llamamos polvo. Es el polvo de roca, ¿sí? Y que este polvo de roca, si la roca aquí fue un basalto, el limo sigue siendo basalto. Si aquí el manto de roca fue un granito, pues estos clastos son bloques de roca granítica o cantos de roca granítica o gravas graníticas o arenas graníticas o limos de roca granítica. En otras palabras, los clastos simplemente especifican fragmentación, tamaños cada vez más pequeños. En ningún momento especifican cambios de la materia. Eso es lo que hace diferente a un coloide. Los coloides siguen siendo fragmentos de la materia, pero la diferencia entre un coloide y un clasto es que para que se dé un coloide tiene que haber un cambio químico. La estructura inicial tuvo que pasar por un proceso químico que reaccionó con otros elementos y la reacción química dio un nuevo mineral. El resultado final de ese cambio químico siempre resulta en algo que llamamos un coloide. Y comúnmente los coloides son sumamente pequeños. El coloide, la única forma de precisar la estructura de un coloide y de ver un coloide es cuando ustedes jóvenes ven en el medio ambiente, ¿sí?, el polvo que está floculando en el aire y que a través del rayo de luz ustedes pueden ver el polvo. Y pueden ver, jóvenes, las partículas que están, ¿qué?, como suspendidas en el aire, porque son tan finas y su peso gravitacional es tan pequeño que ni siquiera rebasa la viscosidad del aire. Y por eso quedan suspendidas allí. Y claro, esas partículas no se depositan. Los coloides no se depositan, los clastos sí. Cuando los clastos se depositan por peso gravitacional en una cuenca baja, es lo que forman un depósito, de ahí el nombre depósito. Y claro, la estructura final de un depósito es lo que llamamos un suelo o un estrato de suelo. Los coloides no pasan por ese proceso de depositación. ¿Por qué razón? Porque como partículas individuales son tan finas y tan pequeñas y su peso gravitacional no rebasa la viscosidad del aire, pues comúnmente quedan suspendidas en el aire. La única manera que esas partículas lleguen a formar un suelo o un depósito
es que se unan, que un se una con otro y entonces formen un grumo. Un grumo que cada vez va aumentando en volumen y en masa, y que cuando ese volumen aumenta en masa, aumenta en peso. Y en ese momento el peso gravitacional supera la viscosidad del aire y en ese momento los coloides se precipitan. ¿Se entiende? Sí. Bueno, la reacción química de la materia, de los minerales que constituyen a los mantos rocosos, reaccionan comúnmente con el agua. Es el agua el elemento que provoca los procesos de cambio químico en la materia. ¿Por qué razón? Porque el agua nunca viene como molécula sólida, sola, perdón, no, el agua no viene como molécula totalmente de agua. El agua, joven, es molecularmente hablando, es una partícula que reacciona químicamente muy rápido con otros elementos y comúnmente en la molécula de agua siempre hay sales, siempre hay minerales, siempre hay sulfatos, siempre hay un mineral adicional al agua, ¿sí? Es por eso, jóvenes, ¿sí? Que... perdón, permítame un momento. Bueno, ingeniero González, ¿cómo está? Buen día. No, dígame, dígame. Sí. No, ya estamos ahí trabajando, llegamos desde las 7 de la mañana, hoy tenemos planteado terminar el primer sondeo y nos vamos a mover, vamos a quitar la máquina, traerlas a un resguardo y ya después regresaríamos día de mañana. Sí, sí. Claro que sí, claro que sí. Sí, cómo no, yo le comento al ingeniero Alfredo que saque fotos y que se las envíe. Ah, ok, perfecto. Con todo gusto que me eche una llamada y que me diga qué habla de su parte. ¿Sí? Ok, ok, sí. Ah, pues muchas gracias. Claro que sí, ingeniero, con todo gusto. Sí, y se lo agradezco. Sí. ¿Cómo no? Y si no, pues mire, yo estoy dando clases, pero me desocupo en una hora más. Si quiere, le echo una llamada y me pasa sus datos y yo me pongo en contacto con él. Uh-huh. Mire, pues en una hora más o menos. Más o menos. Así es. ¿Sí? ¿Cómo no? No, de qué, ingeniero Adolfo, muchas gracias por todo. Hasta luego, buen día. Bien, Jones, perdón, ¿eh? Ahora sí. ¿Sí? Regresando a lo que estamos hablando. Entonces, entendamos la diferencia entre un clasto y un coloide y entendamos, jóvenes, cómo se estructuran estos materiales y cómo en la forma en que se estructuran esos materiales, pues le dan ¿qué? Generación al entorno geológico donde diseñamos. Bueno, los coloides, jóvenes, les repito, los coloides simplemente es el resultado final de un cambio químico que experimenta la estructura de la masa rocosa como resultado de la reacción que tiene con otros elementos. Comúnmente esos elementos le llegan a través del agua. Y les repito, es a través del agua. ¿Por qué razón? Porque es el agua la que arrastra en su molécula a los demás minerales. Hoy en día, jóvenes, hoy en día a ustedes les toca tomar agua que comúnmente ustedes compran en garrafones, ¿no? Y entonces son adictos al agua de, ¿cómo se llama? A la Bonafón y a la Ciel y a todo eso, ¿sí? Sí, profe. Muchos de ustedes, si aún viven en provincia, ¿sí? Si aún, y tienen la dicha de todavía tomar el agua que proviene de los escurrimientos de las mismas laderas o de aquella que se da como resultado de los veneros subterráneos que llamamos manantiales
y que pasa por un proceso de filtración a través del medio geológico y que esa agua es altamente rica en minerales y que es